Bueno, en esta oportunidad vamos a tocar igual en la línea de nuestros modelos y análisis de programación lineal. Lo que respecta a las variaciones de simplex, a, a los protocolos de dualidad y a los análisis de sensibilidad y redes. Esto está, como ya lo venimos haciendo, marcado en el posgrado de Matemáticas y Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo. Estamos en marzo del año 2026. Con esto, bueno, con esta presentación haremos este documento en el cual abordaremos de forma eh, bastante ligera las variaciones del método simples, mm, particularmente las del método simple revisado y el simple dual. Haremos una pequeña interpretación de las soluciones sencillas de estos dos métodos. Tomaremos en cuenta un poco la teoría de la dualidad y haremos chequeos de los análisis de sensibilidad basados en los vectores de recursos y en los vectores de costo. De una forma de ver cómo un proceso de optimización puede verse afectado por eh, diversos parámetros. Finalmente cerraremos con el problema de transporte y redes y hablaremos un poco de la propiedad total de la unimodalidad y el método MODI o el método de los multiplicadores. Posiblemente tomemos en cuenta un poco algo también desde el punto de vista de Python, como lo hemos venido haciendo, y haremos algunos ejemplos sencillos usando las librerías NumPy y SciPy para hacer estas representaciones computacionales de los conceptos que hablamos. De este modo, entonces, bueno, iniciamos con el método simple. Podemos considerar un problema estándar de programación lineal que correspondería a la mínima, o sea, a buscar el mínimo valor de una función de costos. O sea, en este caso estamos representando esa función de costos con esta expresión en la que decimos que, bueno, el mínimo de la función z será igual al vector de costos traspuesto por x, ¿no? Y con las restricciones matriciales que ya conocemos, que bueno, la matriz A por X va a ser igual a B para todos los valores de X que sean mayores que cero. Em, Esto está asociado un poco entonces a la matriz A, que es una matriz que pertenece al conjunto de las matrices reales de n por n, ¿no? Esto lo colocamos allá, tiene un rango completo M, que significa simplemente que todas las filas de la matriz son linealmente independientes. Siendo esto un requisito de forma eh, obligatoria para poder encontrar la solución única de estas matrices básicas, ¿no? Que son X y C perteneciendo a R y B perteneciendo a Rm. Así que los vectores de variable X y de costo C tienen entonces una cantidad n de elementos reales, mientras que el vector de recursos B tiene m elementos. Esto también se define, está considerado a partir de la partición de la matriz A, en la que entonces esta matriz se divide en dos bloques, un bloque B, que es la matriz básica, y un bloque N, que es la matriz no básica, este, en, en el que tenemos entonces que B es una matriz cuadrada con una inversa B a la menos 1, este, y que es lo que nos permitirá calcular entonces posteriormente el valor de X, ¿no? Este vector de X es
es el vector traspuesto que resulta de la combinación de los vectores traspuestos de las variables básicas xb y de las no básicas xn. Esto básicamente indica que estas variables se agrupan según el rol que tienen en la base actual, expresada de esta manera, ¿no? Como C igual a C de B traspuesta y C de N traspuesta traspuesta. Ahora, bueno, definido ya el problema, podemos entonces hacer un chequeo del método simple revisado eh, bajo el siguiente criterio, ¿no? Ya anteriormente habíamos hablado un poco del método simple, pero el método simple es bastante ineficiente cuando se están haciendo aplicaciones o desarrollos de de forma computacional, ya que implica un manejo de memoria sumamente grande. El simple revisado opera entonces sobre las particiones que se hicieron de esta matriz, según ya hemos comentado, con lo que se disminuye entonces el costo computacional, ¿no? Y es parte de lo que se busca para que esto funcione de manera óptima. De esta forma, entonces, la solución básica está definida bajo esta expresión en la que tenemos que el vector x de b será eh, mm, la partición b, o sea, la inversa de la partición b multiplicada por b, y mientras que xn sea igual a 0. Esto entonces implica también de forma adicional que el vector de costos reducidos, los costos reducidos serán el vector de las variables duales, que son las multiplicadoras por el simple o las multiplicadoras simples, definidos como ya la t igual a la cb transpuesta por b a la menos 1 o la inversa de b. Así entonces, bueno, que está acá es lo que nos representa nuestro vector de costos reducidos, ¿no? Sería esta expresión siempre y cuando Cn sea mayor que 0, que nos da entonces la base óptima. También existe un Cj menor que 0, que es el que nos permite a ver, mm, validar o determinar la detección del cambio de las variables en las que estamos entonces considerando. Una forma gráfica de ver esto es que el método simple original, el método simple estándar, es como llevar todo el detalle al dedillo de la información. Si fuese un libro contable como lo establecemos acá en el documento, esto sería un libro gigante en el que se anotan toda la información, todo el detalle, independientemente de que se necesite en un momento o no. El método simple revisado es una versión mucho más eficiente porque solamente calcula o toma de todo ese conglomerado de datos la información que realmente es útil y necesaria para la siguiente revisión. Ahora, esto teórico aplicado un poco al escenario de la programación lineal, no nos daría una forma de entender esa partición que estamos haciendo de la matriz A, ¿no? Si tenemos un equipo de trabajo que está determinado por esta matriz A, el método simple revisador divide esta matriz en dos segmentos, o sea, una sección B que es, por ejemplo, de los trabajadores que están en este momento haciendo o ejecutando alguna actividad, y una matriz N de los trabajadores que están sentados sin hacer nada. O sea, este es el concepto general al que podemos asociar esto. O sea, si yo tengo toda esta gran cantidad de datos formadas por la matriz base B y la matriz no o no básica N, y yo sé que todo lo que forma parte de N no está haciendo nada en el proceso, entonces, bueno, el concepto es yo puedo sacar eso de mis operaciones porque no voy a tener ninguna variación o ningún efecto en el resultado dado a eso, ya que eso no está operando. Entonces,
Eso es uno de los primeros casos o de las primeras condiciones y de allí es que entonces es fácil intuir que el método siempre revisado es mucho más efectivo porque solamente toma en cuenta lo que se realmente está operando en el proceso que estamos revisando. Eso es lo que entonces lo hace interesante, ¿no? En lugar de actualizar una tabla inmensa, una tabla gigante, como decimos aquí, el algoritmo simplemente dice, bueno, necesitamos una solución básica. A ver, ¿en dónde estamos? Esta solución básica estaba por una XB y será el producto entonces de inversa de B por B. Eh, Sabemos entonces con este cálculo eh, o tomando en cuenta las variables a las que están trabajando, podríamos, siguiendo el ejemplo de los empleados, decir o preguntar cuánta producción es viable obtener si usamos solamente estos empleados, o sea, los que están ahorita en algún punto particular. En función de esto se calcula entonces el vector YT, que es el vector que representa representa los precios sombra. Eh, y se utilizan las fórmulas que tenemos acá, ¿no? Eh, ¿Qué hace esto? Se calcula el beneficio potencial de meter a los trabajadores que están en el grupo N o en la fracción N, los que en este momento no están haciendo nada. Ahora, si nosotros entonces incluimos en los costos, esto es lo que nos determina estos precios sombra. O sea, es como, ¿qué pasaría? O sea, ¿cómo pudiésemos nosotros tener un cambio en los costos si consideramos a estos que en este momento no están haciendo nada? Ahora, aquí la incógnita es si este costo total sube o baja de valor debido a este cambio. Este, Hay un criterio que es el criterio de optimalidad, o sea, que es lo que nos define, bueno, que la solución que tengamos sea la más óptima. Esto se cumple si Cn es mayor que cero. O sea, si esto tiene un valor positivo, lo que nos dice es que directamente incluir algún otro trabajador de los que no están haciendo nada subiría los costos. Entonces, si esto se cumple de entrada, o sea, si este valor de Cn dado por esta expresión es, es menor que cero de entrada, bueno, ya tenemos la solución más barata posible. O sea, o estaríamos ya, digamos, operando en el punto óptimo posible. Ahora, si por ejemplo tenemos costos negativos, o sea, que eso se sujeta a menor que cero, esto implica que incluir un trabajador XJ nos ayudaría a ahorrar dinero, o sea, haría más eficiente el producto. Este, mm, pero esto implica que tendremos que reemplazar a otro o saber cómo se mueven los otros. Y de allí es entonces que se determina también la dirección. O sea, si yo incluyo otro, cómo se mueven los que ya estaban allí. Entonces, este vector, que es este vector D, es el que nos da el movimiento, nos dice si, bueno, como está aquí, si el nuevo entra, el empleado A debe trabajar un poco menos y el B un poco más. Este, como lo comentamos, o sea, la pregunta es entonces, ¿por qué es mejor? Bueno, en sistemas reales, la matriz inicial, esto que llamamos hace rato el cuaderno de contabilidad completo, ¿no? Matriz A, puede tener miles de columnas, miles de datos. El método revisado solamente usa una matriz que es una fracción o una parte más pequeña, que es lo que llamamos matriz B, y con eso hace igual todos los cálculos. Y es como usar un pequeño libro de notas en lugar de una enciclopedia completa cada vez que vas entonces a revisar algo del proceso. Podemos a través de un ejemplo entender estos conceptos, ¿no? Sobre todo el concepto del costo reducido. Vamos a suponer que esta expresión que está aquí, z igual a menos 3x1 menos 5x2,
representa la función de costos de una compañía que es la que queremos entonces estudiar y minimizar. Las condiciones borde, o sea, o las restricciones serían entonces estas que definimos acá, x1 más x2 menor o igual a 4, estas serían las horas de mano de obra, y 2x1 más x2 menor que 6, que entonces serían las restricciones de materia prima. Es obligatorio que para todas las posibles soluciones, entonces, bueno, x1 y x2 sea mayor que 0. Esto es lo que nos define nuestro problema, ¿no? Nuestra situación, nuestro proceso, nuestra fábrica. Este, adicionalmente, para poder entonces cambiar estas desigualdades que nos definen la, las condiciones o las restricciones del modelo, se añaden unas variables adicionales, x3 y x4, consideran unas variables de holgura para poder darle una forma estándar a las ecuaciones y cambiarlas en ecuaciones a ecuaciones. Entonces agregamos esa nueva variable y la primera ecuación, que es esta que está acá, vemos que pasa de ser x1 más x2 menor o igual que 4 a ser entonces x1 más x2 más x3 igual a 4. Entonces establecemos un parámetro en el cual, que es el que estamos llamando x3, para el cual metemos todas las variaciones posibles que implica el menor o igual que tenemos en la restricción. Y lo mismo hacemos para la restricción de materia prima. De esta forma, entonces, bueno, vemos que tenemos una matriz A que está representada por los coeficientes de nuestras restricciones, con un vector de costos que es el que viene de nuestra función a minimizar. Si nos damos cuenta, bueno, aquí nuestros coeficientes son 1, 1 y 1, que son los que están acá, igual de esta manera, 2, 1 y 1, que son los que tenemos acá. Esta columna representa, la primera columna representa las variables x1, la segunda las variables x2, la segunda las variables x3 y la cuarta las variables x4. El vector de costos, bueno, no es más que también los coeficientes de nuestra función de costos, que en este lado, en este caso es menos 3, menos 5 y 0 y 0, porque las variables de holgura que agregamos acá no están o no tienen ninguna función o comportamiento o influencia sobre nuestra variable a minimizar. Entonces aquí ya tenemos nuestra representación matricial de la función a minimizar. De esta manera, entonces, la base inicial B, o mejor dicho, la segmentación va a estar definida este, por las variables que no están haciendo nada, ¿no? Bueno, partiendo de esto, entonces tenemos que las variables básicas serán las determinadas por x3 y x4 y las no básicas x1 y x2, ¿no? La base, el segmento B es el que está representado por esta sección de la matriz, que si nos damos cuenta es equivalente a una matriz identidad. Y tomando entonces esto en consideración, para la expresión de los x sub e, como la matriz B es la identidad, entonces X sub E será compuesta por esta matriz, por este vector que es el 4, componentes 4 y 6. Esto es nuestro estado actual, es decir, tenemos holgura de 4 en la mano de obra y holgura de 6 en la materia prima cada vez que la ganancia Z es igual a 0. De esta manera, entonces, nuestra función de costos reducido nos permitiría calcular la de esta forma que está acá, ¿no? Entonces colocamos nuestras expresiones, resolvemos y obtenemos menos 3 y menos 5. ¿Esto que, cómo lo interpretamos? Bueno, que el menos 5 lo que nos dice es que por cada unidad que cambie x2 en producción, el costo bajará en 5. Si validamos lo mismo para la dirección del movimiento, entonces decimos que entre
y X2, que es la que más ahorra, se cumpliría esto. Entonces, si metemos una unidad de X2, las holguras X3 y X4 deben disminuir en -1 cada una de ellas. Ahora, evaluando un cambio o realizando el cambio, ¿no? Hacemos que X2 entre y a la base y X3 salga. Esto entonces nos cambia el- la nueva base, que va a ser de esta forma, o sea, las columnas de X2 serán estas. Y la función inversa obviamente cambia, entonces la solución nuevamente, la solución básica nueva, nos da valores distintos, ¿no? Y ahora tenemos 4 y 2. Si calculamos ahora nuestros nuevos costos reducidos, validamos que el vector de costos reducidos pasó ahora a tener estos valores 2 y 5. Anteriormente teníamos, si lo validamos aquí, eh, bueno, vemos acá, seguimos. Los costos reducidos, entonces ahora en este caso son 2 y 5. Y como en este caso ahora son positivos, la conclusión está dada por lo que ya habíamos comentado, de que si los CN son mayores que cero, la base que tenemos en este momento es una base óptima. Así que comparando el resultado o haciendo un resumen de resultados, tendríamos que decir que producir 4 unidades de X2 y ninguna de X1, el costo mínimo de eso sería -20. O sea, no se puede mejorar porque cualquier cambio que hagamos aumenta los costos, o sea, que es lo que validamos acá, ¿no? Que los costos de estos son positivos, son mayores que cero. Este, Ventajas, lo que ya hablamos, en lugar de usar toda esta matriz completa, usamos solo una fracción de ella y obtenemos el comportamiento que es al final lo que nos interesa poder entender. La próxima variante entonces del método simple es el método simple dual. En hay un cambio de paradigma, aquí se mm, transita de forma iterativa entre bases que son óptimas, o sea, que serían ideales, pero que no son factibles. Y haciendo este tránsito, lo que se busca es dirigirse a una base que sea tanto óptima como factible. De modo tal que entonces, en este caso, la base B, que es requerida, o mejor dicho, requerimos una base B en la que los SUN sean menor que cero, pero el producto de la inversa de B por B sea diferente o mayor o igual que cero. Aquí seleccionamos entonces una variable de salida, que es 0, una x sub i menor que cero, y las variables de entrada se determinan por mantener la factibilidad del proceso, ¿no? Entonces, este método, bueno, haciendo una analogía, vamos a hablar en este caso, por ejemplo, de una analogía de constructor. Si usamos el método simple base, empezarías, por ejemplo, el constructor, el arquitecto, un ingeniero, maestro de obra, empezaría con un plano legal de un diseño que es factible, es algo que puede realizarse, pero esta casa o este resultado sería extremadamente básico. Y a medida que lo va realizando, entonces, bueno, se mejora paso a paso hasta que la casa queda perfecta, ¿no? En el caso del simple dual se empieza desde la posición extrema, o sea, es un diseño de una mansión ultra lujosa, con todos los detalles, con todo lo que pudiese ser óptimo, pero a la medida que entonces empieza a ejecutarse, el presupuesto se vuelve negativo o cuando empiezan los trámites, los permisos no son viables, lo que la hace no factible.
De esto obliga entonces a ir ajustando el diseño para que al final el plano o el documento o el inicio del proyecto sea legal y realista. Así que entonces, en función de eso, los puntos claves para el simple dual son un punto de partida en el que la base sea ya buena, o sea, que los SUN sean mayores o iguales que cero, pero que sea imposible. O sea, partimos de una base en la que ya sabemos que esto no va a ocurrir, aunque que sea buena o que sea óptimo. Eh, y el objetivo es acá eliminar esos valores negativos para poder hacer esta opción factible sin que la solución merme la calidad. Ahora, estos pasos que son los inversos al de simple normal están definidos un poco bajo estos otros criterios. La primera pregunta será, bueno, en las variables de salida, ¿quiénes sobran? Esto lo que nos hace es buscar una solución actual en la que estas variables tengan un valor negativo. Por ejemplo, si hablamos de producción, nunca podremos producir menos 5 sillas, ¿no? O sea, sillas negativas, porque eso no tiene ningún sentido. O sea, entonces, en función de esto, ese valor negativo será nuestro pivote o nuestro punto de inicio. ¿Cómo determinamos esto? O sea, ¿quién viene entonces qué variable es la que viene a establecer la diferencia? Bueno, se usa la prueba de coeficiente mínimo, ¿ok? En la que entonces C sub J es el costo reducido, determina qué tan buena es la variable, y el A sub IJ es el coeficiente en la fila que estamos pivotando, pero solamente asociado a los valores negativos de allí. Esta relación entre ellos, o sea, lo que nos permite es elegir la variable que nos ayuda entonces a corregir este valor de salida de forma más rápida sin que la condición se dañe. ¿Cuándo esto tiene aplicaciones reales? Bueno, para hacer análisis de sensibilidades o problemas de corte. Si después de un problema se añade una nueva restricción, nosotros lo que nos interesa, o una restricción que la solución la hace que sea posible, esto permite corregirla rápidamente sin iniciar nuevamente el análisis desde un principio. El problema de corte entonces también ocurre cuando se empieza con una solución que parece ideal, que es muy buena, pero que viola restricciones físicas del sistema, como lo que hablamos de la producción de menos 5 sillas en una fábrica de sillas. ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, básicamente necesitamos un escenario donde la solución sea buena, sea óptima, pero sea imposible, o sea, que no es factible. Entonces, volviendo al ejemplo anterior de la fábrica, la solución óptima, del que ya vimos antes, implicaba que x2 era igual a 4 y que x1 igual a 0. Si llega una nueva orden y una restricción técnica que nos dice ahora, o cambiamos las restricciones, que la producción combinada debe ser menor, debe ser al menos de 5 unidades, perdón, x1 más x2 mayor que 5, esto nos entrega un nuevo escenario. Eh, si creemos este escenario, entonces tendríamos que meter un x1 igual a 0, un x2 igual a 4 y la regla cambia, ¿no? Pero esta regla la tendríamos que evaluar de la siguiente forma, o sea, 0 más 4 es mayor o igual que 5, lo que evidentemente no se cumple, por lo que entonces nuestra solución actual ya ya no es válida. Así que al pasar entonces a la forma estándar, la restricción nueva queda de esta manera, ¿no? X, en menos x1 menos x2 más xs igual a menos 5. En donde esta xs es una variable de exceso. Ahora, las variables entonces básicas pasarían a ser ahora x2, x4, xs igual a menos 5 con un valor que evidentemente no es válido porque no podemos producir menos 5 unidades. Eh, y como todos entonces los sub J son mayores que cero, la opción sigue siendo óptima en papel, pero no en la vida real. Ahora, aplicando entonces a las variables de salida, eh, mm, para nuestro caso en que el valor negativo de XS es menos 5, tenemos que XS sale.
sale de la base, o sea, ella es nuestra fila pivote, es la que tenemos que sacar porque es la que no nos está cumpliendo ahorita. Para determinar entonces cuál será la variable que entra, usamos la fórmula que comentamos anteriormente. Eh, y a partir de entonces de la fila XS y de los coeficientes, pues nos determinamos, ¿no? Que si el costo reducido de X1 era 2, el cociente entonces sería 2 entre 1 menos 1, queda 2. Como es el único o el menor, entonces X1 entra. Al hacer esto de forma iterativa, X1 entonces entra a trabajar y el XS, que es el error antiguo, entonces se va. La nueva solución pasa a ser entonces de forma inmediata una solución factible, ya que ahora es positiva, o sea, podemos fabricar una cantidad positiva y es óptima al mismo tiempo porque cumple con las condiciones. Ahora, una forma nuevamente de verlo es, bueno, que el método simple primario, tengo una solución que es legal y voy a ver si puedo ganar más dinero. En el método simple dual, tengo una solución que gana mucho dinero, pero es ilegal. Ahora vamos a ver cómo la hago legal, sacrificando lo mínimo posible de ganancia. Esto es una forma bien interesante de cómo funcionan muchos sistemas de optimización. Ahora, bueno, interpretando esto, comentamos lo que ya hemos hablado siempre anteriormente, es que, bueno, que el método simple es un algoritmo de búsqueda local en un grafo formado por todas las aristas de un poliedro determinado por las restricciones, ¿no? Y la dirección de movimiento, bueno, está dada geométricamente para que se mueva a lo largo de esas aristas en ese vértice, desde el vértice actual hasta un vértice adyacente, siempre buscando la máxima tasa de decrecimiento de la función, que viene dada por el gradiente de z, que es la función de costos, ¿no? Este, l- si hacemos una interpretación geométrica, entonces las restricciones dadas el producto de las matrices no son números, sino que determinan un espacio físico que llamamos poliedro convexo, que es este en el que se mueve el simple, para buscar las soluciones, ¿no? Cada una de estas restricciones es una pared o una cara de este poliedro en el que las soluciones están todas dentro o contenidas por él. Ahora la solución básica factible sería el nombre que le damos en álgebra, pero en geometría es un vértice de este poliedro. Este, ahora, si vemos el simple, también como un algoritmo de búsqueda local, podemos verlo como un salto entre esquinas, o sea, él va saltando de vértice en vértice, para evaluar las condiciones y determinar, bueno, si funciona. Diferencia o un resumen de ambos, el simple primal, que es un paso a paso, camina por las orillas del poliedro, con la intención de buscar la mejor esquina sin salirse del área. Y en el caso del simple dual o ajustado, entonces empieza fuera del poliedro, o sea, ya sabemos de entrada que la solución no está allí, y trata de entrar con la intención de buscar la esquina más barata y luego ajusta para que sea legal. Hablado de esto, bueno, vamos entonces a revisar la teoría de la dualidad, ¿no? La teoría de la dualidad eh, nos habla de que para cada problema primal o cada problema original, que puede ser, por ejemplo, una maximización, siempre va a existir un problema dual complementario, que va a ser su espejo, que para el caso de la maximización sería la minimización. Ahora, esto de la teoría de la dualidad está fundamentado entonces en el teorema de la fuerte dualidad, que es básicamente el siguiente concepto. O sea, ¿no? Si tenemos un problema primal P, o sea, un problema inicial, que tiene una forma canónica como esta, ¿no? Que es una maximización de Z respuesta por X.
Su correspondiente problema dual será entonces la minimización, o sea, la función mínima para esa misma condición. Entonces, el teorema de la fuerte dualidad lo que dice es que si hay una solución óptima infinita para un problema P o para un problema D, el otro obligatoriamente la tendrá de igual forma. Y los valores de las funciones objetivo coincidirán para ambos casos. Entonces, esto se establece a través de esta igualdad en la que establecemos que C traspuesta por la solución óptima de X será igual a B traspuesta por la solución óptima de Y. Eso es básicamente, ¿no? Ahora, el lema de Falcas establece entonces eh, un sistema dado que generalmente este AX igual a B es la representación de un sistema. Tiene solución si solamente si A traspuesta por la solución eh, implica que B traspuesta por Y sea mayor que cero. Tomando en cuenta también esto, podemos hablar de la holgura complementaria, que lo que hace es que establece entonces recursos, o sea, una relación entre los recursos y sus precios, ¿no? Esto es básicamente una regla que dice que para que las soluciones sean óptimas se tienen que cumplir estas dos que están acá, que es y de i por b de i menos a i por x sea igual a cero. O sea, si sobra un recurso y la restricción no es activa, entonces el valor estratégico o precio sombra de ella va a ser igual a cero. Y que si para el caso de una actividad que no es rentable, el costo dual superará el beneficio, entonces no se debería realizar y esto implica entonces que x sub j sea igual a cero. En un ejemplo asociado a procesos prácticos de ingeniería, hablaríamos de un proceso que tiene una máquina que está trabajando por debajo de su capacidad total, ¿no? O sea, una máquina que le sobra tiempo. ¿Ok? Este, si nosotros necesitáramos comprar horas adicionales para esta máquina y estas horas son menores a las que la máquina tiene disponible porque no la estamos usando al 100%, eh, eso implica que el costo de comprar esas horas extras es cero porque ya simplemente no está sobrando, o sea, ya las tenemos. De modo tal que, bueno, eso es básicamente lo que corresponde al teorema de la dualidad, y que siempre hay complemento entre las soluciones. Ahora, si tomamos en cuenta entonces tercer, eh, el tercer objetivo de esta revisión, entonces entramos en lo que es el análisis de la sensibilidad, ¿no? Esto no es más que estudiar, validar, rechequear cómo variaciones o perturbaciones en los datos de entrada afectan al- a la, a la matriz, ¿no? Siempre y cuando se cumplan las condiciones de factibilidad establecidas. Para esto tenemos dos posibilidades, o sea, tenemos un cambio en el vector de recursos B o un cambio en el vector de costos C. Ahora, ¿cómo podemos modelar esto? O sea, si hablamos de cambios, estamos hablando más que todo de perturbaciones, de cosas que se sobreponen a lo que pudiésemos considerar condiciones ideales y que podemos modelar entonces con esta forma. O sea, no, eh, un B más un delta sub B, donde el delta sub B es la variación. Este, si nosotros bajo este esquema queremos que B siga siendo entonces óptima, tiene que cumplirse que la inversa de B por
por, por el vector de recursos más la variación, tiene que ser igual mayor que cero. Si esta condición no se viola, o sea, si no se cumple, el problema entonces se transforma en un primal infactible, pero dual factible. Por lo que entonces se puede resolver usando el método del simple dual. Ahora, en el caso del vector de costo ocurre lo mismo, o sea, las perturbaciones del costo las simulamos como un delta sub c, este, de forma tal que este delta sub c afecta a la factibilidad dual. Eh, Esto se calcula entonces nuevamente utilizando ahora el C sub t, el C sub e, el vector de costos, más la perturbación, o sea, traspuesto. Este, es importante resaltar que, bueno, en el caso de los análisis de sensibilidad, la realidad en un proceso, en una planta, un sistema físico, es que los datos no son absolutos, o sea, no son estáticos, ellos tienen variaciones. Entonces, por ejemplo, como establecemos acá, el precio de una materia prima puede cambiar para un proceso, o sea, puede ser mayor o puede ser menor en el transcurso de, de- de la generación de un producto determinado. Este, Esto también puede, o sea, afecta, o sea, si hay un daño en una maquinaria que no puede predecirse, también afecta la cantidad de productos que recibe un cliente. Entonces, este tipo de factores son los que se buscan entonces establecer con este análisis. Eh, en el caso de la variación o de los cambios del vector de recursos, ¿qué condiciones se ven afectadas? Bueno, únicamente la factibilidad primaria. Esto lo que quiere decir es que los costos reducidos, o sea, o saber qué tan buen negocio es cada variación, no cambian, pero que podrían estarse gastando más recursos de los que están disponibles. Y la condición para que esto ocurra, o para que la base siga siendo válida, tiene que cumplir entonces esta ecuación, ¿no? En la que x sub b más la traspuesta, la inversa de b, por la variación, por el delta de b, sea mayor que cero. Esto lo único que implica es que simplemente los niveles de producción tienen que seguir siendo positivos. Ahora, si esta condición se rompe, se daña, se viola, lo que va a ocurrir es que va a dar un valor negativo y el problema se vuelve entonces infactible, con lo que habría que entonces aplicar el método simple dual que ya chequeamos antes. Ahora, en el caso de que lo que cambia es el beneficio, digamos, la utilidad o el costo unitario global de alguna variable, lo que afecta o lo que se ve afectado es la factibilidad dual. O sea, si el cambio es en variables básicas, se va a alterar el vector de multiplicadores ya traspuesto y de esta forma entonces todos los costos también se alteran. ¿Qué ocurre si un costo reducido se vuelve negativo? Bueno, habrá que validar un grupo de actividades diferentes hasta obtener una combinación que sea la más barata o la más rentable que la que tenemos ahora. Y para esto usaremos nuevamente el método simple primario. Eh, vamos a chequear aquí un pequeño ejemplo, ¿no? En este caso hablamos de un reactor. Tenemos una función z igual a 3x y 1 más 5x2, que está sujeto a la disponibilidad de horas de un reactor, asumiendo que esto es x1 más x2 menos igual a 4, menor o igual a 4, que es la disponibilidad de horas del equipo. Si ya asumimos que hemos calculado que lo mejor es producir solo x2 igual a 4 con un costo de 60, entonces nuestra base para B implica que el valor actual de estos recursos va a ser igual a 4. Ahora, supongamos que entonces hubo una falla eléctrica en la planta, por lo que se perdió una hora del reactor. Esto implica que entonces B
anteriormente era 4, va a tener un delta que es -1, porque no pudo producir esas 4 horas, sino solamente durante 3. Si chequeamos entonces la ecuación de la que comentamos antes, entonces vemos que nuestra producción era 4 y que el impacto de perder una hora es directo, suponiendo que B inversa es igual a 1, en este caso para simplificar. Como en este caso 4 más 1 por -1, que es la pérdida, el delta, nos da 3. Al ser la solución 3 mayor que 0, sigue siendo factible. O sea, podemos producir ahora 3 unidades en lugar de 4, pero se puede hacer. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de que se perdieran 5 horas? Esta evaluación de las 4 que tenemos determinadas para el proceso implica que perdimos 5, el valor nos da -1. Y como no es posible producir cantidades negativas, entonces tiene que aplicarse nuevamente el método simple dual para encontrar un punto de equilibrio. Ese es el escenario 1. En el escenario B, estaríamos hablando del cambio de costos, ¿no? El precio de uno de los aditivos baja considerablemente. Entonces el costo original que era 5, pero ahora baja 1. Esto nos da una variación en el costo de -4. Como el costo de lo que ya estábamos haciendo antes era bajo, es probable que la solución ahora siga siendo mejor. ¿Por qué? Porque, bueno, nos está costando menos dinero. Esto entonces lo podemos validar a través del vector de costos, porque significa que la solución no es la mejor, pero ahora podemos producir más barato. El, Esto, bueno, al final estos parámetros podemos utilizarlos como sensores, ¿no? Un sensor de factibilidad nos diría que podemos cumplir con los recursos bajo el esquema que tenemos actualmente, tanto de fabricación como de recursos, o de procesos y recursos, y que lo otro sería un sensor de optimalidad, o que lo que nos mide cuál es la opción más barata para hacer o para cumplir con las condiciones que nos piden. Ahora, bueno, comentaremos un poco el problema de transporte, ¿no? El problema de redes. Esto es un área interesante en la, en la programación lineal, porque es lo que gobierna el, la distribución de bienes o de servicios este, o de elementos entre un sistema en el que hay múltiples salidas y múltiples sitios de llegada. Esto se establece entonces como la sumatoria del producto de los S y J por los X y J, mm, mm, haciendo que esta sumatoria sea la mínima posible. Y esto de estar sujeto entonces a restricciones en donde las sumatorias de los X y J sean iguales a S1, que sería justamente la restricción, y que esto es para el caso de la oferta, y para el caso de la demanda, entonces también se cumpla que la sumatoria de estos X y J sea igual a esta restricción de J. Esto aplica únicamente cada vez que los X y J son mayores que 0. Este, Acá entonces podemos también hablar o complementar con que el problema del transporte es un caso especial de la programación lineal que simplemente busca específicamente, de forma específica, optimizar la distribución de un grupo de bienes desde varios centros de suministro hacia varios puntos de consumo, manteniendo el costo de esto lo más bajo o mínimo posible. Por ejemplo, podemos imaginarnos que tenemos una fábrica, ¿ok? Tenemos M fábricas
y tenemos n centros de distribución. La idea sería aquí, o el objetivo es decidir cuánta mercancía debe enviarse desde cada centro de producción, desde cada una de estas fábricas hasta cada uno de nuestros centros de distribución. Esto se modela usando justamente minimizando la función objetivo que establecemos acá con esta fórmula. Para este caso, por ejemplo, una fábrica es muy sencillo ver las restricciones. O sea, yo no puedo enviar o es imposible enviar desde una fábrica más de lo que se tiene disponible. O sea, si yo fabrico 100 piezas, no puedo enviar 120. O sea, entonces eso ya es una restricción obligatoria. Y la segunda restricción es, bueno, que cada centro de demanda tiene que recibir lo que necesita o lo que puede recibir. Porque, por ejemplo, si yo tengo un almacén que está diseñado para tener 50 piezas de lo que fabrica la fábrica, la planta, yo no puedo enviar 60 porque no tengo dónde guardar esas piezas totalmente, pero tengo solo 50 sitios. Entonces, esto es lo que nos determina restricciones en la oferta y en la demanda. Ahora, el concepto de la total unimodularidad es interesante porque implica o explica cómo la matriz de coeficientes de un problema es totalmente unimodular. O sea, ¿qué significa esto? Es que si tenemos una oferta S sub i y una demanda de sub j, y estos son números enteros, o sea, 100 piezas de algo, yo no puedo tener 0.5 partes de una pieza. Por ejemplo, yo no puedo tener media computadora, ¿no? Tengo que tener una computadora completa. Si esto se cumple, entonces la solución, a su vez, siempre será un número entero. Entonces, esto es una condición súper interesante y que en el caso de procesos reales ocurre, ¿no? Este es el ejemplo que decía del computador. Yo no puedo despachar media computadora, no puedo fabricar media computadora. O sea, entonces, eso implica que las soluciones siempre van a ser soluciones enteras. Ahora, hay un método que es el método MODI, todos los multipliers, los multiplicadores, que es una adaptación del simplex revisado, que hemos comentado, pero que está optimizado para ser utilizado en redes de distribución. En lugar de manejar matrices, utiliza los precios en los nodos. O sea, es una especie de sistema, eh, de sistema basado en la unidad. O sea, en redes de transmisión, los problemas de flujo de carga se calculan simulando unos voltajes unitarios en los nodos a través de los cuales se conecta una red eléctrica. Y el transporte va determinado por la variación que tienen esos nodos. Entonces, esto es el mismo caso. Eh, Aquí se asignan valores de USUI a un origen y un valor de su J a un destino. O sea, lo que establece entonces una dualidad entre las variables. Y se establecen condiciones para las rutas o para los caminos que se usan entre una y otra. En este caso, lo que se establece como regla general, entonces, es que los potenciales de estos nodos eh, s- el- s- tienen que ser, o sea, el costo, mejor dicho, debe ser igual a la suma de los potenciales de estos nodos, que es lo que se expresa en esta ecuación. Ahora, para las rutas que no se usan, porque no todas las rutas de un sistema de repente están disponibles, lo que significa es que si existe algún C sub ij, que es menor que cero, lo que implica es que la ruta es mucho más barata. Entonces es una ruta preferiblemente utilizada para hacer un envío, ¿no? Em, si nos vamos a un ejemplo práctico, vamos por acá, podemos establecer entonces dos reactores en una planta.
que están produciendo resinas, pero esa planta tiene 3 líneas de envasado. ¿Cuál es el objetivo? Saber exactamente cuántos kilos de resina deben salir de cada reactor para cada línea, de modo tal de que no se colapsen las líneas y que todo producto que está fabricado sea envasado. Este, Como no podemos enviar media caja, entonces, que es lo que hemos hablado, sabemos que las unidades siempre son completas. Entonces, podemos diseñar un escenario como este, que tenemos los costos de transporte por tonelada. O sea, tenemos un reactor que fabrica o suministra 100 toneladas, un reactor A y un reactor B que suministra 100. Pero en el caso del reactor A, si voy a enviar resina para ser envasada a la línea 1, nos cuesta $10. Y si lo vamos a enviar a la línea 2 nos cuesta 20. Pero para el caso del reactor B, estos costos son $15 para la línea 1 y $30 para la línea 2. ¿Cuál es la tercera condición? Las demandas. La línea 1 necesita 80 toneladas y la línea 2 necesita 120 toneladas. Y aquí de forma intuitiva vemos que las dos líneas conjuntas son capaces de envasar las 200 toneladas a los reactores, pero que en ningún momento voy a poder enviar, por lo menos para la línea 1, la totalidad de las toneladas de un reactor. O sea, el método usa estos potenciales, como hemos dicho, y basándonos en esto, entonces creamos la siguiente o hacemos el siguiente desarrollo. De forma inicial, lo que podemos considerar es que enviamos lo máximo posible por las rutas más lógicas. O sea, el reactor a la línea 1 y enviamos toda la capacidad de la línea 1, que son 80 toneladas, desde el reactor A por 10, porque es la opción más económica. O sea, si nosotros vemos los costos, el menor costo de llenado viene de la línea del reactor A hacia la línea 1, que corresponde a $10. Entonces, eso es la condición inicial más sencilla y más práctica de ver. Lo que nos implica entonces que, porque ya tendríamos la línea 1 totalmente suministrada, es que enviaríamos 20 toneladas, lo que queda en el reactor a la línea 2, y del reactor B mandamos la totalidad hacia la línea llenado 2. Si arbitrariamente entonces establecemos un valor de su igual a 0, podemos determinar entonces las rutas, ¿no? Del rector A a la línea 1 con un costo de 10, tenemos 0 más B1 igual a B sub igual a 10. De la ruta del reactor A a la línea 2, con un costo de 20, tenemos entonces 0 más B2, en donde B2 igual a 20. Y para la ruta rector B línea 2, con un costo de 30, entonces tenemos U2 más 30, que es donde tenemos más 20, perdón, donde U2 igual a 10. Ahora, ¿qué ruta no estamos usando en este caso? Del reactor B a la línea 1. ¿Cómo sabemos si puede ser un buen negocio hacer esto? Bueno, establecemos nuestra ecuación de costos. Y en este caso, sorprendentemente, tenemos un valor de -5 negativo, lo que implica que cada tonelada que mandemos a esa ruta nos hace ahorrar $5. Así que lo que inicialmente parecía ser una solución muy buena, no era la mejor solución. Así que entonces, bueno, ajustamos cantidades, eh, con lo que al final obtenemos que eh, esta opción sigue siendo entonces la mejor posible. Aquí, bueno, ofrecemos como siempre un pequeño contenido de Python haciendo los desarrollos, y nosotros, bueno, ejecutamos estos códigos, obtendremos los mismos valores de los que hemos venido hablando. Este documento estará anexo allí al video y pueden entonces revisar estos pequeños ejemplos en Python para aumentar o
o complementar el contenido teórico del que hemos estado hablando acá. Bueno, yo soy Melvin Padilla, eh, ingeniero electricista cursante de la maestría en matemáticas y computación de la Universidad de Carabobo en la Facultad de Ingeniería. Y esto fue mi revisión de marzo del 2026 de programación lineal avanzada en los puntos de variaciones de simple, dualidad, análisis de sensibilidad y redes de distribución.